¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Bueno, finalmente el oficialismo se dio el gusto, por lo menos para comenzar a tratar el tema. Consiguió el quórum justo, 37 senadores, y en este momento en la Cámara Alta están sesionando este proyecto de reforma de ley para otra nueva composición, para generar una nueva composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habían dicho que iba a ser de 25, habían acordado eso con los gobernadores, ahora dicen que es de 15 la composición que están proponiendo. Seguramente, estas son imágenes en vivo, está hablando el senador Alfredo Cornejo, el senador radical de la provincia de Mendoza. Seguramente lo que va a suceder hoy es que cuando en un rato, hora y media se vote, logre el Frente de Todos darle media sanción a esta ley de reforma de la Corte Suprema de Justicia. Va a ser muy difícil que esta ley sea aprobada en la Cámara de Diputados. Puede pasar lo mismo que con la reforma judicial y con otros proyectos del gobierno que consiguen la sanción en el Senado porque tiene mayoría el Frente de Todos, pero después no pasan diputados. Pero si aún el gobierno lograra negociar y lograra conseguir aprobarla en la Cámara de Diputados y convertirla en ley, después, por una cuestión constitucional, para nombrar esos 11 jueces que le faltan a las 15 que quieren componerla ahora, van a necesitar la aprobación de 2/3 de la Cámara de Senadores por cada uno de ellos. Si Juntos por el Cambio se opone, nunca lo van a lograr. Es decir, termina siendo una ley absolutamente inconducente. Ayer tuvimos la visita extraordinaria, charla con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, que dijo algo que es verdad, más allá de los aspectos técnicos sobre este proyecto, sobre la Corte Suprema, sobre el rol de la justicia, dijo algo que es cierto. Reformar las funciones de un poder independiente de la República no se puede hacer de manera unilateral porque tuve uno o dos votos más que el otro. Esto se hace para que sea practicable y se convierta en una verdadera política, se hace generando consensos. Modificar el funcionamiento del Congreso, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, o modificar la coparticipación federal, cuestiones que tienen que ver con la participación de toda la vida política e institucional de un país, se necesita de consensos. Estas ideas de hacerlo de prepo por tener una mayoría conjuntural terminan no funcionando, nunca ha sido así. Por lo tanto, por más que estamos todos atentos, viendo lo que pase, cubrimos la noticia, sabemos que además de no estar en la agenda de prioridades de la sociedad argentina, la reforma de la Corte Suprema, como sí van a tener otro de los temas que vamos a tratar ahora, no era el momento y hacerlo de esta manera. Pero bueno, el oficialismo quería marcar la cancha, logró el quórum, probablemente consiga aprobarlo en el Senado y después vamos a ver cómo sigue la historia. Vamos a estar hablando de este tema con el diputado Waldo Wolf en minutos nada más. Y también vamos a tocar un tema porque ayer se conoció la desocupación en la Argentina que asciende a 6,9. Suena bajo, 7% de los argentinos no trabajan, pero ¿es real ese número? Claro, ¿cómo se mide la desocupación? Se mide por demanda. Lo que miden es gente que busca trabajo y no consigue. Porque cuando uno mira la ocupación activa, solo el 44%, o sea, 44 de cada 100 personas que pueden trabajar en la Argentina lo hacen. Eso significa mucho, que mucha gente que está bajo la tutela del Estado por tener algún tipo de asistencia social no busca trabajo. Entonces no figura como desocupado, porque no busca ese trabajo. También es cierto que el mercado laboral está tan deprimido y los salarios son tan bajos que hace que quedarte con un plan social porque te conviene más, porque si vas a trabajar el colectivo, todo no te termina rindiendo. Son cosas que tiene la economía argentina, más allá de la voluntad de quien recibe puede conseguir un trabajo. La baja calidad de los trabajos, la falta de oficios. Bueno, todo esto también termina de alguna manera abrevando en el tema del cual te voy a hablar ahora como comentario editorial, que es la educación. Con una buena educación, con una buena formación educativa en los niveles básicos, con una buena formación profesional, seguramente la demanda laboral o la demanda de empleo que algunos sectores tienen sería completada más rápido, de mejor manera y hasta mejor remunerada. Pero estamos muy mal también en educación. Estamos tan mal, estábamos mal antes de la pandemia. Argentina viene con un retroceso a nivel educativo de los últimos 20 años terrible, a nivel de calidad, de aprendizaje. Estos últimos años, producto de la pandemia, hemos empezado a tener deserción escolar en el nivel primario. Hacía décadas que Argentina no tenía. Argentina fue el primer país de Latinoamérica que alfabetizó prácticamente, que derrotó el analfabetismo. Tenía todos los alumnos en la escuela primaria, lograba que todos los chicos fueran a la secundaria y ahí empezó el problema.
los chicos empezaron a abandonar la escuela secundaria. Hoy más de la mitad de los alumnos, hay mediciones que hablan de un 70-80% que no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Y los que la terminan, cuando ingresan a la universidad, están tan mal formados que no pueden estar a la altura del desafío, no pueden comprender, al no tener comprensión lectora. Parece mentira un chico que terminó la secundaria carezca de comprensión lectora, no pueden comprender los textos educativos que demanda una carrera terciaria o universitaria. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos tener educación, necesitamos tener clases, que los chicos estén en la escuela. Durante la pandemia perdimos muchísimo. Prácticamente 2 años sin clases. La Ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito que abrió las escuelas junto con Mendoza. Bueno, también le costó ir a la Corte Suprema de Justicia, desafiar al Poder Central que no quería abrir las escuelas por la pandemia. Pasaron muchas cosas. Yo recuerdo el segundo cuatrimestre, a esta altura del año pasado, en la Ciudad de Buenos Aires se estaban normalizando las clases y en la provincia de Buenos Aires todavía seguían los chicos estudiando a distancia, con todos los problemas que eso trajo, con más de 1 millón de pibes que se desvincularon de la escuela y con la baja calidad que tuvo los aprendizajes, porque educarse a distancia, ante la falta de logística, hay familias que tienen un solo celular y por eso llegaban los deberes a través de ese celular. Imposible educarlos prácticamente, fueron como meses perdidos. Lo que se necesita ahora es recuperar esas horas de clase. Ya desde el arranque, permítame que me extienda un poquito, pero es muy importante esto. Ya desde el arranque hay que tener en cuenta algo. Argentina tiene solamente el 88%, solamente el 12% de todas sus escuelas del país de jornada completa. El 88% es de jornada simple. O sea, prácticamente 9 de cada 10 chicos que van a la primaria van a jornada simple, es decir, a una jornada escolar de 4 horas. Hay una ley, la 25864, que obliga a las provincias a garantizar 180 días de clases mínimos. Desde que se sancionó esta ley en el 2003 nunca se cumplió, por lo menos una o más provincias no lo cumplieron. Si todos los chicos del país y todos los distritos cumplieran esa ley y les garantizamos a los chicos 180 días de 4 horas, tendrían 720 horas de clases anuales. Acá nomás, cruzando la cordillera, en Chile, donde el 90% de las escuelas primarias son de jornada completa, los chicos tienen más de 1.200 horas de clases anuales. En Brasil, en Paraguay, hay países que tienen mayor deserción, pero Costa Rica tiene 240 días de clases en un calendario escolar. Países de Centroamérica han avanzado ¿en qué? En estirar el calendario escolar y estirar los horarios. En Argentina es todo un problema hacer eso, porque se choca con un montón de cuestiones que tienen que ver desde la responsabilidad de los gremios docentes y hasta la falta de colaboración de muchas familias que no terminan de entender la importancia, sí, pasa esto, no terminan de entender la importancia de que nuestros alumnos, nuestros chicos, tengan más horas de clase y estén más tiempo en la escuela. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires pasó algo que de alguna manera es inexplicable. La Ciudad de Buenos Aires presentó el ciclo lectivo del año que viene, del año próximo, que empieza a fines de febrero y termina a mediados de diciembre, para que los chicos tengan más de 190 días de clase. Y una de las decisiones que tomó es que las 3 jornadas de capacitación docente, que hasta ahora históricamente se hacían días de semana, se pasen a los sábados. Los gremios docentes, 2 gremios docentes sobre todo, rechazaron esto, dijeron que ellos no tienen por qué trabajar los sábados, dijeron que no es un trabajo, sino es una capacitación, que ellos no lo van a hacer, entonces declararon un paro. Hoy hablé con funcionarios del Ministerio de Educación de la ciudad y me dijeron que esa capacitación de los sábados se las van a pagar. Les van a pagar un extra por ir a trabajar o ir a capacitarse, que es algo que debería ser obligatorio todos los docentes capacitarse. Esa capacitación, por ser un sábado fuera del horario convenido de trabajo, se la van a pagar. Los gremios docentes aún siguen rechazando. De todas maneras, discutir 3 días de clases a cambio de una capacitación, sea sábado, sea viernes, sea remunerado o no, merece una mesa de trabajo. No merece que dejen a los chicos sin clase después de todo lo que pasamos. Venimos atravesando 2 años de pandemia donde se desvincularon chicos de la escuela, donde perdió calidad educativa, bajaron los niveles de aprendizaje, bajó la capacitación de los docentes. Todo fue para atrás en educación. Hoy necesitamos recuperar eso y lo que mejor podemos hacer es tener más días los chicos en la escuela. Y los gremios docentes decidieron dejar sin clases a gran parte de los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires por no poder discutir capacitarse 3 sábados durante todo un año, el año que viene y de manera remunerada.
Pensalo vos en tu casa, que si está bien o está mal. Y pensá vos también, si como padre, como integrante de una familia y tenés hijos en la escuela, si no es necesaria que en educación la voz de los padres, la voz de la familia comiencen a escucharse. Tiene que dejar de ser la educación un problema de gobierno y gremios. Tienen que empezar a participar las familias. Una voz que defienda los intereses de los alumnos sin compromisos, digamos, ni de gobierno ni gremiales. Porque cuando chocan gobierno y gremios, colisionan a veces dos derechos. El derecho del trabajo, los derechos laborales que defienden los sindicalistas y los derechos a garantizar un buen programa y un buen ciclo lectivo que tienen que hacer los funcionarios educativos para los alumnos. Quienes deben hacer eso y custodiar para que esto sea así son ustedes en sus casas. Piensen bien lo que pasó hoy en la ciudad, porque un día perdido de clase termina siendo una tragedia. Arranca así, hoy nos toca hasta las 10 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Cuando un Ministerio Público Fiscal funciona, personajes como Luciani o Mola, los fiscales, en este momento deberían estar ya preocupados porque deberían estar siendo investigados por el Tribunal de Enjuiciamiento. Hoy reclamamos la ley de humedales para que los proteja, la ley consensuada de humedales, pero creo que es un puntapié para discutir este modelo productivo extractivista que lo único que está haciendo es arrasando con nuestros territorios. En un escenario extraordinario, como es la pospandemia, y donde los docentes también necesitan capacitarse para estar preparados para estos desafíos del aula, esto lo que busca es compatibilizar todas las necesidades, entendiendo que no le pedimos ningún sacrificio a nadie porque es algo rentado. Sobre el tema dólares, es un tema que tendremos que ir visualizando todos. Hay un dato positivo, recién le informaron que ya se habían cumplido los 5.000 millones de dólares de la meta con el tema dólar soja. They talk about the talks but announce military mobilization. They talk about the talks but announce pseudo referendums in the occupied territories of Ukraine. Bien, mientras en el Senado continúa la sesión para reformar la composición de la Corte Suprema de Justicia, en la oposición se preguntan, ¿de esta manera quieren abrir un diálogo? ¿De esta manera quieren un diálogo democrático? Imponiéndonos un tema tan importante como es modificar la composición del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina, solo porque consiguieron los votos necesarios en el Senado sin haberlo hablado previamente con la oposición. Bueno, este tema y otros más lo vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Waldo Wolf, diputado nacional por Juntos por el Cambio, fue arquero de Ituzaingó, Atlanta, Deportivo Italiano y Maccabi, autor del libro Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo, y fue vicepresidente de la DAIA. Waldo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Me encanta dar tu currículum deportivo. ¿Jugaste en Israel? ¿Vos sabés que no sabías que jugaba en Israel? Sí, jugué un año antes de... Me recibí, ahí te falta... no a vos, ¿no? Digo, falta que... Yo me recibí, soy licenciado en Administración de Empresas, sí. Tengo un posgrado en Negocios Internacionales y soy martillero público. Y te agradezco lo del currículum deportivo porque mi mamá siempre me dice, mi mamá es periodista, sí. Y siempre me dice, invertí con vos en 3 carreras en los mejores colegios y sin embargo te siguen saludando como arquero, así que mirá lo que hace. No, perdón, es cierto, deporte, ¿no? ¿no? En general, ¿viste? En general siempre tratamos de buscarle el lado, el perfil de nuestros invitados, el lado, qué sé yo, menos conocido, más entretenido, digamos, son No, son no, diputados, pero te lo digo, me parece pintoresco. Yo tengo formación académica y terciaria y cuaternaria, claro. Y sin embargo, siempre digo que dentro de mi mapa formativo, tal vez el deporte es el que más elementos y herramientas me ha dado para defenderme en la vida y uno de los que más he aprendido, así que es muy importante para mí. Hay que por una cuestión generacional, seguramente en algún partido de inferiores nos debemos haber cruzado cuando yo jugaba en Chicago, así que algún día tenemos que hablar de eso. Seguramente nos debemos haber cruzado en alguna división, yo jugué hasta la quinta en Chicago, así que en algún momento, y somos más o menos de la misma edad, así que en algún momento te debo haber cruzado en algún partido. Dale, así ya lo charlaremos. Mi padre, que fue arquitecto, hizo la cancha de Chicago. Mirá vos. Una de hormigón lateral la hizo mi padre y me llevaba el año que ascendió, creo que fue 83 o 82. La primera vez creo que fue en el 82 o 83 jugó en primera vez, claro, sí es cierto. Bueno,
Waldo, qué linda esta charla de fútbol, pero hablemos de cosas que la gente está esperando, más importante, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se sienten ustedes con esta reforma del funcionamiento o de la integración de la Corte Suprema de Justicia que el kirchnerismo impuso de alguna manera porque consiguió los votos, sin haberlo hablado con ustedes con anterioridad? Bueno, dos cosas, te voy a traer de vuelta al deporte, ¿no? Primero que son bombas de humos que el kirchnerismo no tiene acostumbrado. Todas las semanas hay alguna para tapar 100% de inflación, paritarias 30% abajo de la inflación, el progresismo, la izquierda más loca del mundo, ¿no? Porque tasas al 75-80% que hace que la gente no pueda financiar el consumo y que las empresas les convenga estar en la timba financiera, ir a pedir plata al FMI, Baradel y Yasky siendo ahora el embajador americano en la Argentina. O sea, tienen que tapar ser un gobierno que ellos llamaban neoliberal, se han ido al conservadurismo, ni siquiera liberales son. Así que tienen que tirar todos los días una bomba. Y siendo el deporte, una bomba para tapar la realidad que es muy mala, es un gobierno, a mi entender, muy, muy malo. Y yendo al deporte, ¿qué hace el kirchnerismo con esto? Te hace 2 goles con la mano y después te dice voy a cambiar las reglas para que los goles que hice con la mano valgan. Entonces te quieren cambiar la composición de la Corte Suprema para cuando apelen las causas de corrupción que tiene el kirchnerismo, principalmente la vicepresidente, tener un organismo, estamento, el máximo afín, que les pueda garantizar con coto político cambiar la regla del juego. Así que básicamente es eso, son profesionales de esto, lo hicieron en Santa Cruz. Como ya las causas están perdidas, lo que tienen que hacer es cambiar la composición del organismo de Contralor Superior, el paraguas, que les garantice la impunidad porque las primeras instancias están perdidas ya, ¿no? Waldo, pero ¿no te parece también que es una ley, un proyecto inconducente? Digo, porque primero creo que va a ser muy difícil que pase a la Cámara de Diputados, como fue con la reforma judicial, probablemente se estanque ahí, ustedes ahí tienen aliados con otros bloques, podrían frenarlo. Pero aún si lograran convencer a ellos, a los bloques que definen esa paridad, y logran aprobarlo y convertirlo en ley, después para nombrar a cada uno de esos conjueces de la Corte, que serían 11 para llevarlo a 15, necesitan de 2/3 de la Cámara de Senadores. Y ahí, si Juntos por el Cambio se opone, no lo lograrían. De alguna manera, están abriendo un debate que va a ser muy difícil, digo, por no buscar consensos, van a ir a chocar contra una pared, da esa impresión. Ese es el proyecto. El proyecto es no buscar consenso, el proyecto es hablar de otra cosa. El proyecto es no hablar de inflación. Yo se lo dije el otro día al jefe de Gabinete de Ministros, que vino después de un año al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, incumpliendo con el artículo 101 de la Constitución que dice que tiene que venir bimestralmente, y dio un discurso nórdico. No habló de la palabra inflación, no la nombró. La palabra pobreza no la nombró. La palabra éxodo de jóvenes no la nombró. La palabra tasas de interés altas no la nombró. La palabra tomar crédito en el FMI no lo nombró. La palabra agrandar el Estado no lo nombró. Entonces, te tiene que cambiar de tema. Yo te invito a vos y a los televidentes, a tu audiencia, a hacer memoria. Todos los gobiernos, bueno, más o menos desde que yo tengo ejercicio cívico, hablemos del 2000 para acá, que yo ya, bueno, antes era más jovencito, después del 2001, todos los gobiernos uno puede hacer un debe y un haber, fortalezas y debilidades, pros y contras, todos, el primero de Néstor, el primero de Cristina. Este gobierno no arrancó, parece mentira. Te siguen hablando como si hubiesen asumido ayer, te siguen hablando como si no tuvieran ninguna responsabilidad de lo que ha ocurrido. El verbo que mejor conjugan es el ápero. Primero era ápero Macri, después era ápero la pandemia, después era ápero Rusia y Ucrania, ahora es ápero Alberto, después fue ápero la modificación del Ministerio de Economía. Así que todo esto es para no hablar de, a mi entender, el peor gobierno de la democracia en cuanto a sus logros, sus objetivos, ni que hablar con su moral, votando o sacando un decreto para que enterremos a nuestros muertos en soledad, el presidente de la Nación, que es un inmoral, y él lo incumplía, o vacunando en un vacunatorio VIP a Zanini, a Valdés, y no dando explicaciones. Así que todo esto se trata para no hablar
de los problemas que tenemos la mayoría de los argentinos, ¿no? Mañana Cristina logró que el tribunal autorice, se va a autodefender, va a hablar en la última jornada de alegato de defensa que tiene la parte suya de la causa, las otras dos las hizo el doctor Veraldi, y seguramente va a ser un discurso político, ¿no? Y vine con algunos precedentes que a mí me preocupan. Yo ayer hacía notar lo siguiente. Gregorio Dalbón, que es uno de los abogados de Cristina Kirchner, habló de los abogados Mola y Luciani y dijo, estos muchachos van a terminar mal. Y después, hablando de los fiscales, Mola y Luciani, dijo, estos muchachos van a terminar mal. Y uno dice, bueno, es Dalbón, es así, es provocador, es mediático. Pero más tarde, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, dijo que los fiscales deberían empezar a preocuparse, con un mensaje amenazante, con un mensaje cuasi mafioso. Lo dijo el ministro de Justicia de la Nación, no un abogado que busca 5 minutos en televisión para instalar un tema o una desconfianza. ¿No te parece que se han cruzado todos los límites en cuanto a la defensa de la vicepresidenta en esta causa? Sí, yo te voy a agregar algo, ¿no? Que Dalbón amenazó a los fiscales diciendo van a terminar mal, el mismo día que salió a cuestionar al historietista, humorista Nick, que hizo un chiste sobre la presidenta y también lo amenazó. Y él dice que lo que él dijo de los fiscales no es amenaza, pero que el chiste de Nick es una amenaza. Se han cruzado los límites de la racionalidad. Yo te sacaría el cuasi, vos sabés que no tengo muchos pelos ni en la lengua ni en la cabeza. Es un mensaje mafioso. Es un mensaje mafioso porque yo no creo en la teoría de los demonios. Yo podría decirte a vos una declaración rimbombante y hoy yo no soy parte del Poder Ejecutivo. Sería un político de la oposición. Por eso hago la diferencia entre Dalbón y el ministro de Justicia. Dalbón es una declaración rimbombante, pero el ministro de Justicia es parte del Ejecutivo, es la máxima autoridad judicial del Poder Ejecutivo de la Nación. Pero es mafioso, podés titularlo. Waldo Wolf dice que es mafioso. La mafia tiene sus reglas. Nosotros los hombres de las instituciones se crearon en el ámbito civilizado para venir a sustituir esa ley de la selva, ¿no? Esa ley no escrita, esa ley del más fuerte, esos pactos de la mafia. Ahora, cuando vos integras un poder ejecutivo, tenés que aferrarte al idioma legislativo, al idioma institucional, a lo escrito en la ley, y que un ministro de Justicia ya llamó en su momento a voltear a la Corte Suprema, lo haga, esto es mafioso. Hoy convive la mafia con la institucionalidad. Y que el ministro de Justicia diga eso es llevar la mafia adentro de las instituciones y utilizar las instituciones como herramientas para coaccionar y para amenazar a aquellos que se atreven a cuestionar, en este caso encima, la corrupción, ¿no? Porque lo que habría que preguntarle a la señora vicepresidenta mañana es que explique lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Santa Cruz, que tiene el 0,7% de la población, recibió durante el gobierno de esa el 12% del presupuesto de vialidad? Y de ese 12% del presupuesto de vialidad que se llevó Santa Cruz, el 85% se lo llevó Lázaro Báez. Y con la respuesta que dio Veraldi, insultante para el sentido común, recordás que dijo, bueno, uno alquilaba y el otro pagaba. Claro, pero el que pagaba era alguien que el que le alquilaba los hoteles le daba los contratos de obra pública y con un sobreprecio que hacía que le vuelva la plata por otro lado, ¿no? Así que creo que las pruebas están a la vista. ¿No sentís que la defensa de Veraldi fue sacar a Cristina de ese circuito de licitaciones amañadas, de licitaciones privilegiadas, de sobrepagos, de falta de control? Sacarla a Cristina, pero no negar los hechos. Digo, yo si fuera Devido, López, Fatala, todos los funcionarios de menor jerarquía que también están siendo enjuiciados en esta causa de vialidad, me preocuparía, porque Veraldi en ningún momento negó la existencia del delito, negó la participación de Cristina en ese circuito.
No, hizo algo peor y tiene que ver con lo que vos hablabas del ministro de Justicia. Institucionalizaron el delito, pero ya lo hicieron con la firma del memorándum con Irán cuando lo sacaron por ley, lo hicieron con la expropiación de Chicone cuando la sacaron por ley. En la Argentina pasó algo que la vorágine de las noticias y lo bizarro es tan permanente que a uno le pasa por alto. En la Argentina se expropió Chicone y en el acto de la expropiación, el que presidía la sesión objeto de la expropiación, era el dueño de Chicone, que era Vudú. Y lo que te querían argumentar es que la expropiación de Chicone es legal. Han legalizado la corrupción, porque el presupuesto para obras públicas lo votó el Congreso, ellos te dicen que todo lo que podían hacer con ese presupuesto era legal. Y creo que nadie en su sano juicio puede acreditar que sea lógico que el que le da un contrato a un contratista de la obra pública reciba plata en sus bienes de propiedad privada, que eran los hoteles de la familia vicepresidencial, para retornar el sobreprecio de la obra pública, que además está probado que de las 51 obras que se auditaron, 26 no se terminaron y las otras 25 tuvieron sobreprecio. Así que esto está probado. Si después ellos tienen la mafia, la habilidad política o el volumen político para lograr no ir presos, yo lo felicito, pero basta salir a la calle, tomarse un taxi, entrar a un negocio, vos que sos un hombre conocido de los medios, yo que en este momento me toca con la política tener una cara que más o menos con esta nariz, esta pelada y esta barba, ser conocido, la verdad que la grieta está echada. La gente, la enorme mayoría de los argentinos sabe que acá se cometió corrupción y bueno, lo único que les queda es amenazar al sistema para, como te decía al principio, los goles que hicieron con la mano hoy sean válidos, pero hicieron trampa. Dos últimas, Waldo, agradezco mucho tu participación. La primera, ¿qué esperás de mañana del discurso o la defensa de Cristina? Show. Listo, SIC, show. No, es que no hay más. ¿Cómo explicás vos que un contratista de la obra pública, que 3 días antes de que asuma Néstor Kirchner, era el cajero del Banco Santa Cruz, no tenía ninguna expertise en la obra pública, haya acuñado la cantidad de, digo, pongámoslo en dimensión, 22 veces la superficie de la capital federal, 3 veces y media la superficie de las Islas Malvinas? Un señor que era cajero de un banco, que era amigo de la familia vicepresidencial, que nunca había hecho en su vida una ruta, que nunca había hecho en su vida un cordón cuneta. Cuando terminó el gobierno, había recibido el 12% de la obra pública de vialidad, cuando su provincia tenía el 0,7% de los habitantes. Todo lo demás es un gran show. Ella es una enorme comunicadora para los sectores a los que va dirigido, es el sector de su núcleo duro, pero yo creo que es al revés de lo que ella dijo. Y me hago cargo de lo que digo. En su momento, ¿te acordás cuando enfrentó a los fiscales y les dijo algo que ni siquiera Fidel Castro se animó a decir? Porque Fidel Castro dijo, la historia me absolverá, tuvo la humildad de apostar a tener paciencia. Ella dijo, la historia ya me absolvió. Yo creo que hay una parte de la ciudadanía que ya sabe lo que pasó y diga lo que diga es para su núcleo duro de gente. La justicia dirá desde lo jurídico, desde lo político y desde lo conceptual. Muchos ya tenemos una visión que va a ser muy difícil de cambiar. La última, Waldo, te tengo que preguntar por el presupuesto, ¿no? Se va a tratar, ya llegó el proyecto de ley que envió Sergio Massa, lo están viendo los economistas, los diputados que se dedican al tema de economía en el interbloque, ¿lo van a aprobar? ¿Que tienen alguna mirada, una decisión ya? No, todavía no nos hemos reunido, como vos decís, para que la gente sepa. Tenemos los diputados que se dedican a temas más económicos, Luciano Laspina, Martín Tetaz en el radicalismo, bueno, y algunos otros. Todavía no tenemos un informe, pero recuerden ustedes que si bien es cierto que siempre los presupuestos son más optimistas que la realidad, el presupuesto anterior, recuerden que presentaron una proyección de inflación del 30%, estamos al 100%. Digo, ya no es que no son creíbles, directamente ponen en riesgo la realidad porque no tienen absolutamente nada que ver con eso. Waldo, muchas gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.
Bueno, vamos a hacer un breve corte y cuando volvamos nos vamos a meter en un tema que es el tema del empleo, ¿no? Ayer se conoció la desocupación oficial, 6,9. Parece poco en un contexto de crisis económica, pero ¿qué esconde ese dato? ¿Qué hay detrás de este dato del 6,9 de desempleo? ¿Cómo se mide el desempleo? Y otras cosas más lo vamos a hablar con un experto en mercado laboral. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca, vamos a hablar de desempleo o empleo. El gobierno un poco que celebró este 6,9 de desempleo, dice que la actividad económica se está recuperando y esto lo demuestra. También es cierto que venimos de 2 años de pandemia, que fueron muy malos en todo sentido. La economía en el 2020 cayó a niveles históricos. Pero, ¿qué pasa con el empleo realmente? ¿Cómo se mide el empleo? ¿Qué esconde este 6,9? Lo vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Matías Guidini, que es especialista en mercado laboral, CEO de Guidini Rodil, autor del libro Mi Trabajo Ahora. Matías, bienvenido. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Bien? Gracias por venir. Por favor. Bueno, yo te digo 6,9 de desempleo en un contexto de crisis económica fuerte que tenemos, porque tenemos una crisis económica fuerte, una inflación del 100%, un poder adquisitivo que se está cayendo a pique, pero 6,9 de desempleo me suena poco. Sí, acordate que venimos de un 7 del trimestre anterior, otro 7, o sea, una diferencia. Lo mismo, estamos igual. Lo mismo, y el mejor número es desde el segundo trimestre de 2015, ¿no? Sí. De un INDEC cuestionado en esa época. Sí. Ese dato de 6,9 yo lo miraría con una lupa con dos valores. Lo que llaman los ocupados demandantes y la subocupación, que es gente, en definitiva, que quiere trabajar más y puede tener más horas de trabajo. Sí. Los ocupados demandantes un 16% y la subocupación es un 11%. Y en ambos casos ese número crece contra el trimestre pasado. Es decir, no solamente la gente que está desocupada, sino que hay gente que está en una situación intermedia con un número sustancialmente más alto. Por otro lado... Para pasármelo en blanco. El INDEC mide, este 6,9 es de la gente que busca trabajo y no tiene nada. Y no tiene nada. Después hay un grupo de gente que trabaja, pero tendría más horas disponibles para trabajar, ¿no? O sea, que está demandando... Y ese grupo no está ahí. Ese grupo no está ahí. Si yo trabajo 1 hora, porque creo que había un dato que hoy... Una hora es lo mínimo que te pide el INDEC para darte como ocupado. 1 hora por día. 1 hora por día. 1 hora por día, con esa hora por día yo estoy considerado empleado. No estás considerado desocupado, correcto. No estoy considerado desocupado. ¿Y qué pasa con la gente que recibe planes sociales, asistencia social, que son muchos? Por ejemplo, hay 2.300.000 personas que reciben el potencial trabajo. Bueno, depende, el dato técnico, el INDEC se basa sobre la encuesta permanente de hogares, ¿no? En esa encuesta la persona declara y le preguntan si tiene un plan social o no. Eso es independiente que después de la persona declare que esté trabajando o no. O sea, la persona puede tener un plan social y estar trabajando. Si está trabajando, va a caer dentro de un grupo de ocupado o subocupado. Si no está trabajando, va a caer dentro de un grupo de desocupados, ¿no? Digamos, de alguna forma, eso corta transversalmente. Pero lo que te decía antes es, más allá de la gente que está sin trabajo, hay un grupo que está trabajando, pero podría trabajar más, ¿no? Que es, digamos, un grupo que hay que mirar de vuelta. Cuando analizás el número, con cuidado, porque, digamos, es gente que está en la mitad, digamos, con ganas de trabajar más. De todas formas, el segundo análisis, que para mí es más profundo, Daniel, es el trabajo registrado. Dato del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social. A junio de 2022 contra junio del 2012, 10 años de trabajo registrado. En Argentina el trabajo registrado crece un 15 o un 16%, con un crecimiento de la población del 17%. Es decir, más o menos acompaña. Sí. Pero cuando uno desagrega, ¿qué tipos de trabajos registrados hay? Trabajo privado en 10 años creció 1,6%. ¿Todo público el resto? Público, 28%. Autónomo, cae 3%. Y el monotributo crece un 40%. Monotributo social, un 200%. Somos monotributo de segunda categoría. Resumen, el trabajo de mejor calidad, privado y autónomo, cae. ¿Y qué crece? El público, 28% en 10 años, 700.000 empleos. Y los monotributos. Resumen, cantidad no es calidad, ¿no? Entonces, ese 6,9, ese 7% es irrelevante. Cuando uno entra a mirar qué hay ahí, estamos en un mercado laboral en decadencia, digamos, cada vez más pobre y donde cualitativamente el empleo es de menor calidad. Y eso, es registrado.
Pero es interesante esto que bajó la calidad del empleo, porque un monotributista no tiene aguinaldo, vacaciones, un autónomo tampoco, tiene un montón de desventajas. Claro, no es asalariado, ¿no? No es un asalariado. Es un asalariado, ¿no? El asalariado privado, de mejor calidad, a fin de mes recibe a través de una transferencia bancaria una retribución. Y te agrego algo más que tiene que ver con la calidad del empleo. El salario real. Según los números que hoy se manejan, encuestas de consultoras de compensaciones, el ajuste estimado para el año 2022 para los fueras de convenio va a estar cerca del 80%. Sí. Contra una inflación, 90, 100. Hay una placa que, no sé si la tenemos, Pájaro, que compara la inflación con los salarios fuera de convenio, lo que está hablando Matías. A ver si la podemos ver, para poner en números esto que está explicando Matías, que me parece... Ahí está. Claro. Es más difícil de entender, pero... La línea roja son los salarios, fuera de convenio, ¿eh? Fuera de convenio. La roja son los salarios fuera de convenio y la azul es la inflación. Y la inflación. Fíjate que el 2018 el salario empieza a perder con la inflación. ¿Te acuerdas de 2018? La devaluación de Mauricio Macri en abril y demás. Sí. Ahí pierde 4%. En el 2019, otra devaluación pospaso, ¿no? Ahí se agrava la situación 7%. En el 2020, fíjate, es casi un empate técnico, ¿no? Es un 0-0 o 1-0 sobre la hora, pero con la pandemia en el medio. O sea, una caída del Producto Bruto de 10 puntos. Ahí fue una caída de 1 punto. Ya el año pasado pierde 3 puntos y este año va a perder 10. Es decir, 5 años consecutivos. Perdiendo frente a la inflación. ¿Qué es un trabajador fuera de convenio? Explicarlo para... Bueno, es un trabajador que no está representado por el sindicato, por un sindicato, por un gremio. Suelen ser aquellos que llaman jerárquicos. A veces tienen una formación profesional mínima, pueden ser universitarios. Lo cierto es que el trabajador fuera de convenio del nivel más bajo a veces se solapa con el trabajador en convenio del nivel más alto, ¿no? Pero suelen ser aquellos que son profesionales de alguna manera y no están representados por el sindicato. Y que pero a lo mejor pagan ganancias, pero aún así pierden frente a la inflación. Seguramente el que está en el nivel más bajo de fuera de convenio, a veces el salario neto es menor que el que está en el nivel más alto dentro de convenio. Eso se llama solapamiento salarial y por eso muchas veces a un trabajador en convenio no quiere pasar a fuera de convenio porque no le conviene, ¿no? Pero básicamente, cerrando la idea de este cuadro, es, o sea, un trabajo que encima en 5 años perdiste poder adquisitivo de manera consecutiva es una trompada terrible, terrible. O sea, los trabajadores fuera de convenio vienen perdiendo frente a la inflación. ¿Y los que están en convenio? Bueno, los que están en convenio hay que ver los gremios. Porque ellos, los camioneros siempre hacen buenos arreglos, sí tienen buenos acuerdos, bancarios tienen buenos acuerdos, pero a los que trabajan en pymes, qué sé yo, que producen plástico, juguetes, ese tipo de cosas, siempre se quejan de que están muy lejos, no se alcanza. Depende mucho del gremio, hay gremios que ganan, gremios que pierden, vos sabés mejor, depende también de cuán alineados están al gobierno de turno. Pero una cosa importante que no dijimos, todo esto que hablábamos, salarios, es trabajo registrado. Y vos sabés que en Argentina, por cada trabajador en blanco, hay por lo menos 1 o 2 en negro. ¿Y quiénes son los que más pierden en esta situación, digamos, de empleo precario? Trabajadores en negro. Entonces, estamos viendo solamente una parte de la película. No te lo dije antes, pero el trabajador privado registrado en 2012 era el 55% del trabajo registrado, hoy es el 48%. O sea, de vuelta, cada vez más la calidad del empleo se pierde. ¿Qué falta acá? La respuesta es obvia, una reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral que viene eternamente postergada por todos los gobiernos, ¿no? Uno va hacia atrás y no es un tema del Frente de Todos, de Cambiemos. Bueno, creo que la última reforma laboral fue de la época de Menem. Digamos, sin cambiar un poco las reglas del juego, es difícil que nuestro mercado laboral cambie y mejore. La tasa de empleo, porque la tasa de desempleo 6,9%, pero la tasa de empleo... 44%. 44,6%. Sí. A ver, yo no tengo tus conocimientos técnicos. ¿Esto me indica que el 55% de la gente no busca trabajo? No. Porque eso es lo que... ¿Es mentiroso este dato también? El INDEC mide, acordate, sobre los 29 aglomerados, que son 29 millones de personas. Y después toma la PEA, que es la población económicamente activa, que son 13,9 millones. ¿No? Ese 44% son 13 millones sobre 29. O sea que es tomar un porcentaje de los 29 o 31 aglomerados. Los potencialmente activos, las personas que potencialmente podrían buscar trabajo... Son mucho más. Pero solo el 44 lo está haciendo. Exactamente. Y el resto, en ese universo del 55,
¿Qué me pones ahí? Digo, bueno, ahí tenés desocupados, tenés ocupados demandantes, tenés lo que no buscan tampoco y algo que no dijimos recién y lo hablábamos afuera, el efecto desaliento, porque el INDEC mide como desocupado aquel que está activamente buscando una oportunidad de trabajo y no la encuentra. Si vos no estás buscando trabajo porque ya sentís que no tenés la capacidad, sentís que estás agobiado, sentís que no hay oportunidad y no decís que estás buscando trabajo, no te mide, o sea, ese no cae en ningún lado. Y eso sabemos también que es un número, digamos, muy grande de gente que no encuentra trabajo, ¿no? Pero si vos me preguntás, en definitiva, un mercado laboral crónicamente, digamos, mediocre, debilitado, que necesita cirugía de fondo, y creo que los números son claros, son evidentes, como para corregirlo. Mi sensación es que, vos sabés, esta asignatura está eternamente pendiente y difícil pensarlo, pero sin eso vamos a estar corriendo siempre atrás el mercado laboral y poder generar un empleo de calidad, ¿no? ¿Cuánto afecta la baja remuneración? ¿No? Porque acá hemos hecho nota, por ejemplo, con dirigentes sociales que te dicen, en mis comedores comunitarios, en mis merenderos, tengo mucha gente que pudo conseguir un trabajo, está en el mercado formal de trabajo y aún así, como no le alcanza para comer, viene a comer a nuestros comedores o nuestros merenderos con su familia. Digo, ¿cuánto afecta eso? Porque a mí no me gusta denostar la pobreza ni hablar de esos términos, viste que lamentablemente hay hasta términos despectivos, de planero, como gente que está sacando ventaja a la pobreza y me parece que no son todos. Es no conocer la realidad. Pero ¿cuánto afecta en una persona que él y su mujer reciben 2 planes potencial de trabajo, becas progresar, la tarjeta alimentaria y todo, y a lo mejor con una changa pueden ganar lo mismo que ganarían en un empleo en blanco, del cual tienen que tomar un colectivo, viajar, gastar en comida, qué sé yo. Bueno, y que eso los desalienta para ir a buscar trabajo, porque es tan baja la remuneración que hoy compite con el ingreso de asistencia de ayuda social. Sí, tenés, por un lado tenés la situación económica, ¿no? O sea, acá la mejor forma de generar empleo es una reactivación económica, o sea, difícil, o sea, eso que decís vos, que la gente no le alcanza y siente eso, básicamente porque estamos en una situación económica muy, muy complicada, ¿no? Eso de base, si creciéramos con Producto Interno tendríamos mucho más empresas, mucho más empleo. Por otro lado, lo que hablamos de la pérdida del salario real, o sea, vos trabajás y siempre la corrés atrás. Este es un partido que todos los años... Lo perdés. Lo perdés. Sí. Y una cosa es perder el primer partido, después perder el quinto. O sea, venís de perder, perdés confianza, te desanimás, o sea... Te vas a la B. Sí, ya nos fuimos a la B, a la C, a la D. Claro. Entonces, esa sensación es agobiante, es complicada para aquel que busca trabajo y ciertamente plantea estas alternativas de qué vale la pena hacer y la pérdida de la cultura del trabajo, ¿no? O sea, eso de decir... Eso es muy fuerte, el tema de la pérdida de la cultura del trabajo. Y te agrego a la pérdida de la cultura del trabajo algo que algunos empresarios lo están señalando cuando hablamos con ellos, es la falta, que se ha perdido también en un par de generaciones, no sé si 2 o 3, el tema del oficio calificado, de la persona que está calificada para acceder a un trabajo. Las escuelas técnicas. Bueno, pero a lo mejor una fábrica necesita operarios y la gente que se postula para ese trabajo no está preparada, no tiene ese oficio. Bueno, ahí hay 2 cosas. La formación profesional, ¿no? Sí, hay 2 o 3 cosas. Primero, la educación. O sea, la base de todo esto... Lo acabo de decir hace un ratito. La base de todo esto es la educación. Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario. Sí, claro, más. Y no solo en la provincia de Buenos Aires. Te doy el dato de la provincia de Buenos Aires, que es el que tengo. Y el 70% no lo terminan en tiempo y forma. Y los que lo terminan, muchos fracasan en la universidad porque no tienen comprensión lectora. Imagínate el estado de situación. De 100 chicos que arrancan la primaria, el 14% se gradúa universitariamente. Eso por un lado, tema de educación. Segundo tema, oferta y demanda y la desconexión que hay. O sea, hay un tema que se estudia en las carreras que el mercado laboral no necesita. En el primer cuatrimestre de este año 2022, las inscripciones en la UBA, el 35% fueron médicos, psicólogos y abogados. No había ninguna ingeniería en el 52% de las carreras más elegidas. ¿Qué demanda el mercado laboral? Te lo complejizo más, ¿eh? Más de la mitad de los graduados, vos ves el anuario educativo que tiene la Secretaría de Educación Superior, no sé, hace 2 años que no está publicado, pero cuando se publicaba, más del 60, casi el 70% eran cientistas sociales que se graduaban, comunicadores sociales como nosotros, sociólogos, politólogos, digamos, muy poco. Por ejemplo, Argentina para las represas que se están haciendo en Santa Cruz, está trayendo ingenieros hidroeléctricos de afuera. Te digo este dato que te va a gustar.
una universidad privada estudió Vaca Muerta en la época todavía de Cambiemos, que estaba el auge, cuántos ingenieros en petróleo iba a necesitar en régimen. No hoy, ¿no? Pero cuando esté produciendo a full capacidad, eran 300. ¿Sabes cuántos produce Argentina? 60. Este año en la UBA, por cada ingeniero en petróleo se inscribieron 8 técnicos en cometología facial. O sea, la gente estudia más cometología facial que ingeniería en petróleo. O sea, hay algo que... algo está mal. Ahí está mal. Pero digo, esa pérdida de la formación técnica es cierto, pero también es cierto que las empresas hoy hay perfiles que no encuentran tecnología, que toman a gente, digamos, de niveles iniciales, y ahí hay una oportunidad. Este gobierno y el gobierno pasado lo han visto, y de hecho hay muchos programas donde uno ve que hay formación en tecnología, viste que lo ves en todos lados, programar y demás. Lo que pasa es que la venimos corriendo tan de atrás que no funciona. Pero el punto es, creo que hay una oportunidad en salir a comunicar mejor y conectar la oferta y demanda y contarle a la gente cuáles los empleos que tienen salida laboral. Y hacerlo, de hecho, me extiendo un minuto, ya nos tenemos que ir cerrando, pero ¿dónde te graduaste vos? Yo en la Universidad Católica. Bueno, vos sabés que las universidades públicas en Argentina tenés, yo defiendo fervientemente la gratuidad de la educación universitaria. Doy clases en la UBA también. Claro, pero das clases en la UBA. Vos sabés que en la UBA, en la UBA como en la de todas las universidades públicas, el ingreso es irrestricto. ¿No? De alguna manera, el Estado tiene la posibilidad, si le pone cupos a las carreras, de ir direccionando la formación de profesionales de acuerdo a las demandas que tiene el mercado laboral. Correcto. Pero eso ya es una discusión más filosófica, porque a la reforma universitaria de 1918 le tenés que poner un cambio más de 100 años después. Decir, bueno, hasta acá llegamos. Ahora tu carrera va a ser gratuita, pero va a haber un cupo. Y si no, vas a tener que irte a otra carrera que tiene salida laboral. ¿Se podría pensar en eso también? Se podría. Es una forma de incentivar las carreras, las carreras que necesita el país. Te lo pongo el doble empleador. Si vos tomás determinados profesionales, tus cargas laborales son más bajas. Claro. No es muy difícil. Pero en Argentina, por cada 100 abogados se reciben 31 ingenieros. Entonces yo le pregunté a la Facultad de Ingeniería, pues yo doy clases ahí. Pero es un problema de que la gente se gradúa o la gente se inscribe. Y la realidad es que dicen, si nosotros mantuviéramos la vara de hace 10 años, se gradúa mucho menos gente. Porque el problema es que vienen mal formados de la ciencia secundaria, claro. Secundaria. Entonces, el problema es bastante complejo. Es bastante complejo y parte de la educación, eso coincido con vos. La verdad es muy interesante, Matías, pero muy interesante. Hay mucho para hablar. Gracias, Daniel. Te vamos a volver a invitar porque me parece que es un tema muy interesante, sobre todo si enganchamos trabajo con educación, que la parte... Y nos olvidamos de la vocación, que no es menor. El tema de la vocación. Y te digo que también algún día, si nos metemos en la educación, deberíamos hablar de lo que es un alumno regular en la universidad. Porque ahí también se discute el presupuesto que reciben las universidades y muchos dan por alumno, a un alumno lo consideran regular, por más que no haya aprobado una materia al año. También hay que discutir ciertas cosas que a veces son ingratas, pero el país no está para regalar también. Exactamente. Gracias, gracias, Matías. Bueno, vamos a ir, está mi cámara acá. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos cerramos el programa con declaraciones en el Senado. ¿Qué está pasando? Que están debatiendo allí la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Es un proyecto que estuvo en el tapete casi 6 meses, con 4 reuniones plenarias, 19 expositores, 7 gobernadores, que vinieron en nombre de 16 después de una discusión en el Consejo Federal. Hay proyectos de distintos legisladores, lo que estamos evaluando y lo que se logró dictaminar. Y hoy, en la exposición del debate, marcamos esta situación, digamos, de las exposiciones, surgieron la discusión del número y bueno, en el diálogo, en el bloque, se propuso de la exposición de los invitados, llevarlo a 15 miembros. Hay consenso, hubo voces diferentes, integramos una fuerza, un frente electoral, nuestro bloque está integrado, nuestro interbloque está integrado por 2 bloques, unos que tienen una mirada desde provincias sin gobernadores y otro bloque que tienen una mirada con gobernadores. Y entonces eso es lo que hace esa pluralidad de voces y esa defensa. Entonces está resuelto. ¿Cuál es la posición que tiene el bloque opositor ante esta sesión, básicamente? Es negativa, ¿no? Es negativa
ampliar la Corte a 15 miembros, a 25 miembros, a 16 miembros, todos los proyectos que han tenido el Frente de Todos, ¿no? Creemos que es como mínimo extemporáneo de la agenda política de la Argentina. Los problemas de la Argentina son infinitamente otros. Los problemas que tenemos de inflación, de baja inversión, de problemas de empleo, de salarios bajos, los problemas de inseguridad en líneas generales no se resuelven con ampliar la Corte. Y muy por el contrario, la sospecha que está detrás que la ampliación de la Corte sea para poner jueces adictos. Con lo cual creemos que es, insisto, está fuera de tiempo y lugar, está fuera de la agenda de la mayoría de los argentinos. El gobierno se apalanca en el desprestigio que tiene la institución, la justicia y el funcionamiento de la justicia, y nosotros podemos adherir a ese concepto. Creo que la mayoría de las instituciones públicas están en discusión, el funcionamiento de la justicia está en discusión para el ciudadano común. Que la preocupación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la que manda, es la que ordena la agenda pública del Frente de Todos, lo tiene con Comodoro Pi y lo tiene con la Corte. Y esa agenda no es la agenda de la mayoría de los argentinos. Mira, ahí lo escuchábamos al senador Snopek del Frente de Todos y a Alfredo Cornejo, senador radical de Juntos por el Cambio. En un par de minutos se va a estar votando en el Senado. Ahí tenemos imágenes en vivo de la sesión. Se estaría votando. A ver, vamos al audio a ver si es ahora. Nosotros no vamos a autorizar las abstenciones, presidente. O vota por sí o por no. Muy bien. Entonces, bueno, volvemos. Propongo entonces se vote en general en particular en una sola votación por medios electrónicos con las modificaciones introducidas por el senador Snopek. El orden del día 109/22. Se lanza la votación. Bueno, se está votando en estos momentos, se va a dar a conocer, probablemente sea aprobada si consigue los 37 votos. Muy bien, resulta entonces 36. Aprobado con 36 votos afirmativos, 33 negativos. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión del día de la fecha. Bien. Buenas noches a todos y a Bien. todas. Justo para el cierre del programa veíamos, ¿no? 36 votos a favor, 33 en contra. Fue aprobado, tiene media sanción la ley que propone el gobierno para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a ir a diputados. En diputados no va a ser tan fácil, va a tener que trabajar mucho el oficialismo para conseguir los votos. En Juntos por el Cambio están seguros que va a pasar lo mismo que con la reforma judicial, donde la oposición va a tener los votos suficientes, incluso para que no se trate esto en el recinto. Así que, bueno, será cuestión de esperar. Mañana habla Cristina, se va a defender, hay mucha expectativa alrededor de ese discurso. Hoy había todo un operativo de marcha y de consigna, Cristina 2023. Hace un ratito nada más en el Instituto Patria le pidieron a esos operadores que frenaran un poco, que todavía no es momento de hablar de Cristina 2023, que primero tiene que resolver otros problemas, pero atención que en el entorno de ella cada vez gusta más la idea de que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata del peronismo en las elecciones del año que viene. Nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana como siempre, 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad, para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.